¿Se escucha? ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Se ve Ya. la presentación. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos a esta última clase ya de materia, ¿cierto? En el ámbito de la selección de alternativas. Ya con esta clase tenemos todos los contenidos listos, ¿cierto? Para tomar la primera prueba, ¿cierto? El próximo día, martes. Entonces nos queda por analizar el método de la tasa interna de retorno, el método de la razón beneficio-costo, que funciona para instituciones, por ejemplo, gubernamentales o relacionadas a ese ámbito. Y si alcanzamos a ver el método de tiempo de recuperación, que es algo más conceptual, ¿cierto? Si no lo alcanzamos, se lo subo como una parte anexa. Y el día viernes, ¿cierto? Que tenemos la próxima clase, va a ser una clase de consulta y desarrollo de ejercicio, ¿ya? Entonces, el método de la tasa interna de retorno, ¿ya? Bueno, aquí tenemos básicamente definida la TIR, que justamente la podemos traducir como tasa interna de retorno o tasa de retorno, ¿cierto? La pueden encontrar en algunos libros. O rentabilidad, que ofrece una inversión, ¿cierto? Esa la denominamos TIR, ¿ya? Como nosotros sabemos desde clases anteriores, el valor presente va a tomar esta forma, y cuando nosotros hacemos este valor presente, ¿cierto? De mi flujo de caja neto, lo hacemos 0, inmediatamente el valor de esta tasa de interés se vuelve la TIR. En el fondo, se vuelven las soluciones del polinomio que yo estoy generando, ¿cierto? Del valor presente cuando yo lo igualo a 0. ¿Ya? Entonces, como resumen, podemos decir la TIR o la tasa interna de retorno son las raíces del polinomio de grado n, en este caso. Este que está aquí, polinomio. Entonces, hay diferentes diagramas de flujos de efectivo. Este diagrama de flujo de efectivo convencional, como lo pueden ver acá, ¿cierto? En esta colita de pescado que está aquí, esta flechita, tenemos básicamente un cambio de signo de un flujo que lo estamos considerando negativo y diferentes flujos que lo estamos considerando positivos. Generalmente en los proyectos de inversión, uno trabaja en base a diagramas de flujo de efectivo o flujos de caja, obviamente tal, convencionales, donde al principio del ejercicio de la actividad, ¿cierto?, de inversión, antes de empezar a producir, uno desarrolla justamente una inversión importante, en el periodo cero, incluso antes, ¿cierto? Y posteriormente uno empieza a producir, ¿cierto? Y básicamente las ventas que obtiene por el producto, menos los costos asociados, ¿cierto?, a la operación de ese proceso en particular, me va a dar justamente un flujo de caja, que generalmente, como ustedes entenderán, tiene que ser positivo, ¿cierto? O tiene que reportarme un ingreso a mí como inversionista para, obviamente, pagar esta inversión inicial y también retribuirme a través del tiempo, del ejercicio, justamente de esa inversión, un poquito más de utilidad, o una utilidad que yo no obtendría directamente a través de depositar este capital de inversión directamente en el banco. Por otra parte, hay diagramas de flujo de efectivo no convencionales, que son los que utilizamos básicamente para desarrollar algunos ejemplos y ejercicios en matemáticas financieras, por ejemplo, y que tienen esta forma, ¿cierto? Donde hay múltiples cambios, ¿cierto? De signos, ¿cierto? Signo, por ejemplo, este depósito, ¿cierto? O este ingreso, ¿cierto? Es un cambio de signo aquí de negativo a positivo, por ejemplo, y de positivo a negativo y nuevamente. Entonces podemos definir básicamente que cuando tenemos un diagrama de flujo efectivo convencional, ¿cierto? Vamos a tener básicamente un cambio de signo, ¿cierto? En los flujos netos de caja para cada uno de los periodos, y me va a reportar básicamente un solo valor, ¿cierto? Para la solución justamente de este polinomio, determinando justamente esta tasa de interés, que cuando el valor presente es igual a 0,
de la sumatoria de todos los flujos que yo tengo, ¿cierto?, en mi proyecto de inversión, ¿cierto?, es igual a 0, obtengo entonces, o se iguala entonces esta tasa de interés a la tasa interna de retorno. Cuando tengo diagramas de flujo de efectivo no convencionales, voy a tener múltiples soluciones. Entonces, como ejemplo, si una empresa desarrolla una inversión hoy de $1.000 en un proyecto del cual se espera que produzca 4.500 anuales durante 5 años y un valor de salvamento de $5.000 al final del periodo. ¿Cuál es la tasa interna de retorno? ¿Ya? O sea, aquí tenemos años, ¿cierto? Flujo, acá tenemos una inversión y tenemos básicamente, ¿cierto?, los diferentes ingresos, ¿cierto?, que yo voy a obtener de ese proyecto en particular, y acá le sumamos en el último periodo un valor de salvamento. Entonces, calculamos el valor presente, lo igualamos a 0 y despejamos entonces la tasa de interés, que en este caso en particular, donde estamos haciendo justamente el valor presente igual a 0 de este flujo de caja en particular, ¿cierto?, esa tasa de interés, ¿cierto?, se convierte entonces en la tasa interna de retorno. Entonces, calculamos valor presente igual a 0, colocamos cada uno de los flujos, como ya sabemos, la inversión acá en el line 0 está como valor presente, esto menos 10.000, y vamos incorporando entonces todos los flujos, ¿cierto?, hasta llegar al último flujo, este valor de salvamento de 5.000. ¿Ya? Entonces, podemos desarrollar un tanteo directamente o resolver directamente la ecuación, o utilizar Solver, ¿cierto?, la herramienta matemática que ustedes la pueden encontrar en el Microsoft Excel, y vamos a encontrar entonces dónde está este valor presente, ¿cierto?, se hace 0, ¿cierto?, a un valor determinado de tasa de interés o tasa de descuento. En este caso, el valor de la TIR, cuando es 40.47, y yo la incorporo dentro de esta formulación, justamente todo este lado derecho de la ecuación se hace igual a 0. Aquí, valor presente igual a 0. Este valor presente, tasa de descuento, el X, y el Y, valor presente. Entonces, cuando la TIR, ¿cierto?, es 40.47%, el valor presente se hace 0. ¿Ya? Entonces, ahí encontramos justamente una de las raíces, o la raíz, ¿cierto?, de este polinomio en particular. Pueden desarrollar, como lo digo, tanteando o utilizando, por ejemplo, una herramienta como Solver, ¿cierto?, de Microsoft. Por otra parte, por ejemplo, se obtiene un subsidio para desarrollar un proyecto hoy por $4.000. Se espera que el proyecto genere gastos por $1.000 y $16.200 para el final del primer y segundo año, y una utilidad de $13.600 al tercer y básicamente, ¿cuál es la tasa interna de retorno? Calculamos, tenemos este flujo de caja, ¿cierto? Calculamos el valor presente, igualamos a 0 nuevamente, ¿cierto? Tenemos esta figura ahora, donde básicamente tenemos dos cambios de signo. Por lo tanto, van a existir justamente dos intersecciones, ¿cierto?, entre esta recta, ¿cierto?, y en este lado acá, ¿cierto?, y la otra recta en el lado acá, ¿cierto?, en esta curva. Y vamos a tener dos soluciones justamente para este polinomio en particular, ¿cierto?, cuando nosotros buscamos justamente estos valores de TIR. En este caso nos da un valor de 7.47% y una TIR 2 de 41.35%, utilizando nuevamente, ¿cierto?, un sistema de tanteo o directamente Solver a través del Microsoft Excel. ¿Ya? Bueno, el método de la tasa interna de retorno es útil para proyectos que se comportan de forma normal. O sea, es decir, que tenemos básicamente flujos convencionales, donde al principio del proyecto tenemos una fuerte inversión y después tenemos un cambio de signo para, a través de los periodos posteriores, ¿cierto?, para encontrar básicamente un solo valor de esa tasa interna de retorno, una sola solución de ese polinomio, ¿cierto?, que nosotros estamos generando a través de la formulación del valor presente. Por otra parte, ustedes lo pueden calcular directamente en Excel
colocando esta notación que está acá. Tenemos acá los diferentes periodos, ¿cierto? Los flujos, tanto la inversión como los flujos que yo voy obteniendo, en este caso utilidades para mi empresa o para mí, si soy el inversor, y estoy trabajando a una tasa mínima de actividad de retorno, como ustedes saben, de 20%. Ahora, el valor actual neto, ¿cierto? El valor actual neto, o el valor presente, yo lo calculo para mi proyecto con esta tasa mínima de actividad de retorno. ¿Ya? Tasa mínima de actividad de retorno. Y si yo calculo este valor presente de este flujo de caja con mi tasa mínima atractiva de retorno del 20%, voy a obtener un valor presente, ¿ya? De 147.184. Ahí tienen las formulaciones, lo pueden ingresar directamente ustedes en su planilla. Por otra parte, si yo igualo la formulación del valor presente a 0 y despejo la tasa de interés que está ahí, ¿cierto? Va a ser la tasa interna de retorno y eso me va a dar un valor de 35%. ¿Ya? Lo pueden hacer a través de la formulación matemática también, ¿cierto? Ampliando o resolviendo a través de solver. ¿Para qué nos sirve? Bueno, acá tenemos el mismo flujo y vamos a encontrar básicamente la diferencia entre la tasa mínima atractiva de retorno y la tasa interna de retorno, ¿ah? Que no son lo mismo, ¿ya? No son lo mismo. La tasa interna de retorno se calcula cuando yo hago el valor presente de mi flujo de caja, de un proyecto de inversión, igual a 0, y la despejo, o tanteo para poder despejar, ¿cierto? O poder obtener ese valor. Y el valor presente de mi proyecto lo calculo a través de la tasa mínima atractiva de retorno. ¿Ya? Nosotros consideramos un gráfico entre el valor presente que está acá, ¿ya? El valor presente de un proyecto convencional, por ejemplo, como este que está acá, donde tenemos una inversión al principio y posteriormente tenemos utilidades, hay un solo cambio de signo, y graficamos justamente el valor presente versus las tasas de descuento. Vamos a encontrar posiblemente para este ejemplo en particular, que es el más concreto y el más común, ¿cierto? Cuando uno evalúa proyectos de inversión, vamos a tener entonces un comportamiento similar a este. ¿Ya? Vamos a tener esta curva, ¿cierto? Que esta curva va a intersectar justamente al eje X, que es básicamente donde están las tasas de descuento, ¿cierto? En el valor justamente de nuestra tasa interna de retorno. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consideración? Parece que ahí estamos claros, ¿cierto? Ahora, si yo calculo básicamente nuestro valor presente para este flujo de caja con una tasa mínima de actividad de retorno, me da este valor que está acá, 147.184. ¿Cómo calculamos, entonces, cuál es la diferencia entre ambas tasas y cómo se pueden comparar? Bueno, básicamente las comparamos de la siguiente manera, ¿ya? Si yo tengo aquí una TIR, ¿cierto? Mi curva está cortando justamente al eje de las X cuando el valor presente es igual a 0, entonces yo obtengo mi TIR. Si nosotros nos damos como empresa, por ejemplo, una TEMAR, una tasa mínima atractiva de retorno del 20%, ¿cierto? Yo voy a poder chocar con esta recta hacia valores que me den valores positivos para el valor presente, para mi proyecto de inversión. Entonces, va a ser un proyecto a priori, ¿cierto? Posiblemente rentable. Va a depender de dónde, obviamente, choque, ¿cierto? O sea, si aquí, ¿cierto? Voy a tener un valor presente muy pequeñito, aunque va a ser positivo, pero va a ser muy pequeñito, y eso lo tengo que comparar en relación, por ejemplo, a mi inversión inicial. Pero en este caso, en los casos más comunes, resulta así. Cuando la tasa mínima efectiva de retorno de la empresa, ¿cierto? Es menor a esta TIR, ¿cierto? Que nosotros determinamos, o la tasa interna de retorno, voy a obtener entonces valores
valores presentes para mi proyecto positivos, ¿ya? En caso contrario, cuando esta TEMAR, ¿cierto?, es mayor a la tasa interna de retorno, que se calcula, ¿cierto?, ustedes saben, haciendo, igualando a cero, ¿cierto?, el polinomio que nosotros obtenemos del flujo de caja, ¿cierto?, a través de la fórmula de valor presente. Si la TEMAR es mayor, ¿no?, al chocar con la curva, voy a caer entonces en valores presentes para ese flujo de caja en particular menores a cero. Y si yo estoy considerando un proyecto de inversión convencional, donde tengo una primera inversión al principio, al inicio del año cero, ¿cierto?, y posteriormente tengo ventas y tengo costos, y esa diferencia me hace desarrollar una utilidad para cada uno de los periodos. Tenemos un proyecto convencional, y eso implica justamente que la TIR de ese proyecto que yo estoy generando tiene que ser mayor entonces a la tasa mínima de actividad de retorno que yo espero como persona inversionista o como empresa, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque si la TIR es mayor a la TEMAR, ¿cierto?, entonces voy a poder obtener valores, un valor presente, ¿cierto?, de este proyecto de inversión en particular positivo. Ahora, si la TIR es menor a la TEMAR, bueno, en este caso, voy a obtener valores presentes negativos. Por lo tanto, voy a estar perdiendo justamente dinero. Para este caso, como lo hemos considerado, un caso convencional donde al principio tengo una inversión y posteriormente tengo utilidades a través de los periodos, ¿cierto?, hasta llegar al fin de la ejecución del proyecto. ¿Quedó clara la diferencia? ¿Alguna consulta? Esto es teórico, no es tan difícil de absorber, por eso les pregunto. No, profe, todo bien. Ya, muy bien. No, profe, porque cuando el TIR entonces es cuando el TIR es menor que el TMRA, ahí uno está perdiendo dinero, siempre. Claro, para este flujo de caja de un proyecto convencional, ¿cierto? Ya, Sí. nosotros hemos trabajado en las clases anteriores considerando los flujos como de costo, básicamente, pero los consideramos positivos, ¿cierto? Ahora estamos considerando efectivamente un flujo convencional donde hay tanto costos como ingresos, egresos e ingresos, ¿cierto? Ahora, solamente con un cambio de signo, ¿ya? Para que nos dé justamente Ah, ya. una intersección entre esta curva, ¿cierto?, y el eje X, que tiene relación básicamente con las tasas de descuento, ¿ya? Ahora, en resumen, ¿cierto?, para un flujo de caja generalmente convencional, como ya vamos a ver casi al final del curso, flujo de caja, ¿cierto?, podemos obtener justamente esta tasa interna de retorno, ¿cierto?, igualando justamente ese polinomio que nosotros desarrollamos para ese flujo de caja en particular, el BP igual a 0. Lo despejamos, ya sea con un tanteo, con solver o con alguna calculadora buena. Por otra parte, si nosotros queremos encontrar el valor presente para una tasa mínima de actividad de retorno que mi empresa se impone, yo lo calculo, ¿cierto? Y a priori puedo decir que si esta TEMAR es menor que la TIR, voy a obtener entonces valores presentes para mi proyecto de inversión positivo, lo cual es muy bueno. Y si es mayor esta TEMAR a mi TIR, voy a obtener entonces valores presentes para mi proyecto de inversión negativo, porque va a ser muy malo. Coloquémoslo así. No va a estar bien. ¿Por qué? Porque voy a estar perdiendo dinero justamente al invertir en ese proyecto en particular. Prefiero no invertir. Dejo la plata mejor guardada o la dejo depositada en el banco. ¿Ya? No. Evaluación de alternativas con la TIR. Una empresa considera invertir 90.000 a una TEMAR de 16% anual, para lo cual está evaluando dos alternativas mutuamente excluyentes. Ya aquí tenemos básicamente la alternativa A y B, la inversión, los ingresos
y las vías del proyecto. ¿Ya? En este caso son iguales. Se selecciona la alternativa más conveniente para la empresa por intermedio del valor presente, ¿ya? Tomando una TEMAR del 16% anual y el TIR, ¿ya? Que lo calculamos, como ustedes ya saben, haciendo justamente el valor presente o valor actual neto de mi flujo de caja igual a 0. Tenemos ambas alternativas, los años, las inversiones, los ingresos, y obtenemos entonces el TIR, que para la alternativa A da 0.3490 y para la alternativa B da 0.2887. Entonces, si nosotros consideramos solamente el valor del TIR, ¿cierto? Podríamos escoger justamente la alternativa A. Pero si nosotros calculamos el valor actual neto o el valor presente de ese flujo de caja, nos da básicamente 19.955 para A y 22.730 para B. ¿Ah? Entonces, elegiríamos la alternativa B, que básicamente estoy trabajando en un flujo convencional, donde hay una inversión al principio, después ingresos, ¿cierto? Y el valor presente es igual va a tener valor positivo, ¿cierto? Que es como estoy considerando yo los ingresos, por lo tanto, entre mayor sea, en este caso en particular, mejor va a ser mi proyecto. ¿Por qué se produce justamente este fenómeno? Porque no estamos considerando justamente lo que no se está invirtiendo, ¿cierto? De estos $90.000 a la diferencia, por ejemplo, de estos 50.000 y 85.000. Aquí en A, si yo elijo la alternativa, estoy dejando de invertir $40.000, ¿ya? Porque yo tengo para invertir 90.000, ¿cierto? Y estoy solamente invirtiendo 50.000. En el caso de B, estoy invirtiendo 85.000, teniendo una capacidad de invertir de 90.000, ¿ya? Y considerando una tasa mínima efectiva de retorno para mi empresa, ¿cierto? Del 16% anual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para sacar una TIR global, ¿ya? Para la alternativa, obviamente tenemos los 50.000 que nosotros invertimos, ¿cierto? Por esta tasa de retorno, sería el 35%, más los 40.000 que quedaron, que no invertí, ¿cierto? Pero están ahí en la empresa y que se reinvierten justamente en la TEMAR, justamente de la empresa del 16%, dividido justamente por el monto total de inversión que yo tengo, de 90.000. Y eso ahí me da entonces una TIR global, ¿cierto?, del 27%. Por otra parte, desarrollamos lo mismo para la alternativa B. Tenemos 85.000, ¿cierto? Se están invirtiendo al 30%, 0.29, más los 5.000 que dejé de invertir y quedaron dentro de la empresa y que se reinviertan justamente a una tasa del 16%. Y por 90.000, toda la capacidad de inversión de la empresa, eso nos da un igual de 28%. De ahí obtenemos entonces, o igualamos el concepto relacionado al valor actual neto o valor presente, que es básicamente uno de los métodos donde uno compara justamente cada uno de los otros métodos, y coincidimos que la alternativa final, ¿cierto?, para la inversión de esta empresa tiene que ver justamente con la alternativa B. ¿Ya? Finalmente nos da entonces una TIR mayor, justificada, ¿cierto?, en base a todo el análisis que nosotros desarrollamos acá. ¿Ya? Bueno, desde el punto de vista de la comparación de alternativas, ¿cierto? Podemos utilizar también un análisis incremental al utilizar justamente esta tasa interna de retorno, ¿ya? Para que podamos comparar justamente de buena manera y pueda ser factible de utilizar justamente esta herramienta de la tasa interna de retorno para poder comparar alternativas distintas, ¿ya? Entonces, a modo de secuencia para poder aplicar justamente este modelo. Primero ordenamos las alternativas de menor a mayor inversión
¿cierto? Solo para alternativas de ingresos, ¿cierto? Por ejemplo, alternativa de ingresos quiere decir que tengo ingresos, ¿cierto? Y posteriormente tengo egresos. En las clases pasadas hemos considerado algunos problemas que solamente han tenido egresos o solamente costos. Ese también se pueden denominar en algunos textos, ¿cierto? Como alternativas de servicio. Calcular TIR del proyecto de menor inversión, ¿cierto? Si TIR es menor a temas, se desista el proyecto y se continúa con el siguiente hasta que la TIR sea mayor o igual a la tema. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir con este ejemplo en particular, que nos dice, una empresa está analizando comprar una nueva máquina para su proceso productivo, la cual puede ser automática, semiautomática o automática. Determine qué máquina debería comprarse si la TEMAC es del 15% o no. Los estimativos de cada una de ellas son los siguientes. Nos entregan dos alternativas. Tenemos los costos iniciales, costos anuales, valor de salvamento, vida útil del proyecto. Ordenamos las alternativas de menor a mayor inversión con un mínimo común múltiplo de 10 años. ¿Por qué? Porque las alternativas tienen vidas útiles distintas y el mínimo común múltiplo entre ambos proyectos sería 10. Tenemos que multiplicar entonces cada uno de los flujos de este proyecto dos veces, ¿cierto? Y tenemos acá entonces el proyecto A, que lo denominamos inmediatamente como defensor, y obtenemos básicamente todos los flujos que nos dicen acá. ¿Ya? Costo inicial de 8.000 y los costos anuales de 3.500. ¿Ya? Lo colocamos de esta manera. Y posteriormente el retador lo definimos así, ¿cierto? Porque tiene un costo de inversión mayor, ¿cierto? Menos 13.000 y los 1.600. ¿Ya? Aquí consideramos justamente en este periodo el valor de salvamento, que sería de 2.000, los tenemos que sumar, y consideramos también estos costos anuales, ¿cierto? Producto de que sigue el proyecto hasta el año 10. Y ahí consideramos nuevamente este valor de salvamento. Desarrollamos entonces el cálculo de un flujo neto incremental, donde tenemos que restar entonces, ¿cierto?, los flujos del retador menos los del defensor. En base a eso, nosotros podemos obtener entonces el valor de la tasa interna de retorno incremental, justamente desarrollando lo que hicimos anteriormente, que es igualando a cero justamente ese polinomio, ¿cierto? Lo pueden calcular directamente desde acá, a cero este polinomio y poder despejar entonces esta tasa de interés, ¿cierto? Y eso nos da una tasa de interés de retorno incremental del 12.75%. Que va a ser menor a la tasa mínima atractiva de retorno, ¿cierto? Que nosotros nos habíamos fijado que era del 15%. Por lo tanto, se selecciona A, que sería el defensor, en este caso. Pueden chequear justamente la secuencia de cálculo, justamente, y de toma de decisión justamente para poder aplicar justamente este método, ¿cierto?, de análisis incremental de alternativas, ¿cierto?, cuando se utiliza la tasa interna de retorno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando la tasa interna de retorno incremental, ¿cierto?, es menor a la TEMAR, en este caso es de 15%, se va a seleccionar entonces la alternativa A, ¿ya? Entonces aquí tenemos una gráfica, ¿cierto?, del valor presente nuevamente, de los flujos de efectivo incrementales, en este caso, los flujos de efectivo incrementales, versus diversos valores para la tasa de interés o tasa de descuento. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que la tasa interna de retorno incremental que nosotros calculamos tiene un valor de 12.65%. Y básicamente la podemos colocar acá. Es lo mismo acá, ¿cierto? Y básicamente hacemos la gráfica de valor presente de los flujos de efectivo no incrementales. O sea,
los que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, y como estamos hablando de costo, ¿cierto? Entre menor costo me produzca una alternativa mucho mejor para mí, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos acá a la TIR incremental que nosotros determinamos al 12.65%, ya la definimos, y básicamente la hacemos, decimos si la TEMAR, o la tasa mínima de actividad de retorno, es mayor a esta TIR incremental, ¿cierto? Por ejemplo, puede estar por acá, ¿cierto? Se selecciona a, ¿cierto? En este caso, el defensor, pues su valor presente de costo es menor. ¿Por qué? Porque si chocamos con la primera que chocamos acá, sería básicamente con esta curva, ¿cierto? Defensora de los flujos de efectivo no incrementales del defensor, que nos daría entonces un valor presente menor, ¿cierto? Negativo, por lo tanto sería menos costo, a diferencia de que este que está acá. ¿No? Si la TEMAR es mayor a la tasa interna de retorno incremental. Es el caso que tenemos acá. La TEMAR, 15%, es mayor entonces a la tasa interna de retorno incremental que nosotros obtuvimos del cálculo, que era 12.65%. Si no hubiese dado menor, por ejemplo, una TEMAR de 10%, ¿cierto? Para mi empresa, tenía en esta condición de acá, 10%, y con el primero que chocamos sería, ¿cierto?, la curva, ¿cierto?, de los flujos de efectivo no incrementales para el retorno, ¿cierto?, la curva azul. En este caso, seleccionaríamos básicamente la alternativa B. ¿Por qué? Porque nos genera un valor presente menor en costo. Menor en costo. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Se entendió? Bueno, pasamos a revisar otro método. Profe, yo me perdí un poco, pero un poco con lo del gráfico. No sé si. Este gráfico, Sí. ya. Nosotros determinamos, tenemos dos alternativas, A y B, Sí. ¿cierto? Y tenemos que analizarla a través del uso del método de la tasa interna de retorno. Para eso tenemos que utilizar un análisis incremental. Desarrollamos de esta manera, donde Sí. ordenamos, ¿cierto?, de menor a mayor inversión desde el punto de vista inicial, en este caso A una inversión de 8.000 y el B una inversión de 13.000. ¿Ya? Lo ordenamos de esa manera y obtenemos acá un defensor. Lo denominamos, ¿cierto?, al proyecto con inversión más baja, ¿cierto?, como defensor, y con una inversión más alta, ¿cierto?, lo denominamos retador. Desarrollamos el flujo neto incremental, que es básicamente desarrollar la resta, y calculamos el Sí. TIR de ese flujo incremental. ¿Ya? Ujú. Sí. Eso. ¿Sí? Sí, no, sí, era con respecto al gráfico, que cuando lo explicó, ahí como que el otro. El otro. Este. Nosotros obtuvimos una tasa interna de retorno incremental del 12.6%. La Sí. está definida aquí por esta línea punteada, ¿cierto? Ujú. Ya. ¿Qué pasa? Y la empresa se fijó una TEMAR, una tasa mínima atractiva de retorno de 15%, en comparación aquí, ¿cierto? Si la TEMAR, ¿cierto?, es mayor a esta TIR incremental que yo calculé, con el primero que voy a chocar en la curva, al bajar, ¿no?, va a ser básicamente con la curva de flujo efectivo no incremental del defensor, o de la alternativa A, Claro. ¿cierto? ¿Por qué? Sí. ¿Y eso qué implica? Y también va a chocar con la azul, pero ¿qué implica? Si yo choco con la primera, que en este caso sería la del defensor, voy a obtener un valor presente menor en costo. Esto, entre paréntesis, es negativo. ¿Se dan cuenta? Va aumentando hacia abajo.
En comparación, así yo choco con esta azul, me da 26.000, ¿cierto? Como costo, menos 26.000 como costo. Como costo sería 26.000, sería mayor al valor presente que yo obtengo al chocar con esta línea roja que está acá. Serían 24.000. ¿Entiendes? Ya. Entonces, del punto de vista del costo es menor. ¿Ya? Por lo tanto, coincide justamente este análisis que nosotros hicimos. Cuando la TIR incremental es menor a la TEMAR que yo me fijo como empresa, ¿cierto? Se selecciona entonces el defensor. En este caso seleccionamos la alternativa A. Esto está establecido aquí, ¿ya? Entonces, después de generar justamente el flujo neto incremental, calculamos esta TIR del flujo neto incremental, le colocamos TIR incremental, y si es mayor a la TEMAR, el retador será el nuevo defensor, ¿cierto? Y si la TIR incremental, ¿cierto? Como en el caso que nosotros estamos viendo, es menor a la TEMAR fijada por la empresa, se mantiene entonces el defensor. Si tenemos muchas alternativas, bueno, repetimos los pasos del 3 al 5. ¿Ya? Ya, Pero sí. vamos a hacer un caso. Gracias. El día... Ah, ¿se entendió hasta ese punto bien? Sí, sí. Lo que pasa es que creo que viste mal el gráfico, el de los valores, como iba para abajo, iba creciendo, como que primero Exacto. no. Claro, entonces una parte me confundí por eso. Pero no, está bien. Ya, Gracias, profe. súper bien. Bueno, entonces ahí explicamos básicamente de cómo funciona el modelo y después el día viernes, se los voy a subir antes, voy a subir unos ejercicios resueltos de prueba también para que ustedes los puedan desarrollar. ¿Ya? Bueno, espero que se haya entendido bien el concepto. No es más que eso. Aplicar justamente la formulación establecida en estos criterios y determinar cuál alternativa escoger, ¿cierto? En consideración a estos pequeños parámetros. Nosotros obtenemos como datos del ejercicio o como datos al calcularlo a través de la formulación. Bueno, existe otro método de razón beneficio-costo, que se denota como B dividido en C, beneficios B y de costo. Comúnmente es utilizado para proyectos, como decía al principio, ¿cierto?, de gobierno y obras públicas. Básicamente porque a veces es muy difícil cuantificar los beneficios si no son netamente o muy directos o netamente empresariales, pero hay otros beneficios que se puedan cuantificar y este método, ¿cierto?, está más focalizado, ¿cierto?, a la evaluación de proyectos sociales. ¿Ya? Pero de todas maneras es muy importante poder analizarlo y poder estudiarlo. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver entonces la formulación más general para el caso convencional. Hay un caso que no es tan convencional, pero nos vamos a centrar justamente en este caso convencional, de razón beneficio-costo. Entonces tenemos básicamente la relación, acá abajo están los costos asociados, y arriba tenemos los beneficios y los beneficios negativos, se denominan así, son básicamente desventajas para el dueño o propietario cuando el proyecto es bajo ciertas consideraciones iguales simplemente. ¿Ya? Eso tiene que ver mucho, ¿cierto?, con la capacidad que tienen los proyectos de poder generarse independiente de que no sean considerados tan rentables, ¿cierto?, desde el punto de vista privado, pero sí pueden funcionar desde el punto de vista social. Entonces, básicamente vamos a trabajar con la sumatoria justamente de todos los flujos, justamente o ingresos, por ejemplo, beneficios, ¿cierto?, traducidos, por ejemplo, a un posible valor presente, menos estos beneficios negativos, ¿cierto?, que se puedan restar justamente aquí en el numerador,
y dividido básicamente por la sumatoria de todos estos costos asociados, en este caso estamos trabajando con una formulación convencional, ¿cierto?, de inversiones, ¿cierto?, y de flujos de costos de mantención, etc. Entonces, lo podemos trasladar justamente como valor presente y poder calcular entonces esta razón beneficio-costo en base a esta formulación en particular. También se podrían utilizar, ¿cierto?, un modelo que permita calcular, por ejemplo, anualidades, ¿cierto?, o series uniformes, y también se podría calcular el valor futuro y poder encontrar una relación similar. Nosotros vamos a trabajar con lo que a mí me parece más directo, ¿cierto?, que es el valor. La razón beneficio-costo, cuando es mayor a 1, implica, básicamente, haciendo la similitud, un valor presente mayor a 0. ¿Ya? El proyecto podría ser rentable. La razón beneficio-costo igual a 1 es equivalente, ¿cierto?, a un valor presente similar a 0. Entonces, entre hacerlo o no hacerlo, bueno, quizás si es un proyecto social, mejor hacerlo, ¿cierto? Y la razón beneficio-costo, cuando es menor a 1, indica que el proyecto básicamente no es rentable. Aún así, hay proyectos sociales, ¿cierto?, que sí se tienen que desarrollar en las sociedades, ¿cierto?, para que nosotros tengamos, ¿cierto?, una mejor expectativa de vida, ¿no? Es muy importante. Bueno, como ejemplo, el costo inicial de construcción de un proyecto de obras públicas, carreteras, de $700.000, el costo de mantenimiento será de $25.000 por año. El proyecto traerá un incremento del 200% en los valores de las propiedades cercanas. Lo podemos considerar como el beneficio, ¿ya? Son cosas bastante etéreas a veces, ¿cierto? No son tan directas, pero también uno las puede atribuir, ¿cierto?, a un cierto beneficio que se obtiene justamente para la comunidad, una comunidad en particular. El valor de mercado anterior de las propiedades era cercano a los $400.000. Calcule la razón beneficio-costo para la obra pública utilizando una tasa de interés del 8% anual y un periodo de estudio de 20 años. ¿Ya? Entonces, los beneficios aquí son básicamente directos, los podemos, o sea, no tan directos, ¿cierto? Tenemos que pensar un poco, son $800.000, que tiene que ver básicamente con la multiplicación por 2 de el valor de mercado, ¿cierto?, de propiedades cercanas justamente a esta obra que se quiere llevar a cabo. ¿Ya? Entonces, por eso lo multiplicamos 2, porque básicamente se incrementa un 200%. ¿Ya? Entonces ahí obtenemos este valor de $800.000. ¿Ya? Los costos asociados son esta inversión, ¿cierto?, costo inicial de $700.000, que ya está como valor presente. Utilizamos esta otra formulita porque tenemos acá costos de mantenimiento por $25.000 por año por 20 años. ¿Ah? Calculamos, valor presente, 945.454. Lo tenemos directamente, ¿cierto?, como valor absoluto, nos le colocamos negativo aquí aquí a los costos y dividimos directamente entonces los beneficios, ¿cierto?, dividido por los costos, eso nos da una razón beneficio-costo de 0.84. Sí, comparándolo con esto, ¿cierto?, indicaría que el proyecto no tiene ningún ápice, ¿cierto?, de ser un proyecto rentable, bajo esas consideraciones en particular. Bueno, por otra parte, podemos desarrollar un análisis incremental, ¿cierto?, al comparar alternativas a través de este método de la razón de beneficio-costo. Y voy a leer algunas encabezadas y pasamos al ejercicio. Determina el costo equivalente total de las alternativas, ¿cierto? Podemos utilizar, por ejemplo, una serie uniforme, por ejemplo, anualidades, podemos utilizar un valor presente, determinar el valor presente o un valor futuro. En este caso, generalmente, yo utilizo en los ejercicios, ¿cierto?, el valor presente. Ahora, también se podría utilizar, por ejemplo, determinar justamente un CAUE, ¿cierto?, cuando nosotros, un costo no uniforme equivalente, cuando tenemos, por ejemplo, proyectos con vías útiles distintas y lo trabajamos directamente a través de un CAUE, ¿ya? Bueno, ordena alternativas, también una mayor costo equivalente total, ¿ya? Determine los beneficios equivalentes y contrabeneficios total de cada alternativa o beneficios negativos. Estime solo beneficios directos, ¿cierto? Básicamente vamos a trabajar con estos beneficios directos que
se entregan básicamente cuál es el beneficio que usted va a obtener. No es algo que se pueda, que sea tan etéreo y que no tenga una lógica muy particular. Entonces, vamos a trabajar básicamente como datos concretos, ¿cierto? Desde el punto de vista de los ejercicios. Entonces, calcular la razón beneficio-costo de la alternativa. Si esta razón beneficio-costo menor a 1, elimínela inmediatamente y seguimos analizando la otra alternativa. ¿Ya? Estos puntos los vamos a explicar acá. Una consideración importante, si tenemos razón beneficio-costo mayor o igual a 1, significa que los beneficios extras, ¿cierto? Justifican la alternativa de mayor costo cuando yo estoy comparando entonces alternativas que tienen diferentes costos asociados. ¿Ya? Entonces, si encuentro una razón beneficio-costo para ese proyecto del análisis incremental, ¿cierto? Entonces significa que el retador, ¿cierto? Cumple con esta frase, ¿cierto? Básicamente sus beneficios extras, ¿cierto? Justifican la alternativa de mayor costo. Significa que justifican una mayor inversión. Entonces, se han sugerido 4 ubicaciones diferentes para la construcción de una fábrica, de las cuales solo una será seleccionada. La información de costo y el flujo de efectivo neto anual se detallan. Se ha sugerido 4 ubicaciones diferentes para la construcción de una fábrica, de las cuales solo una será seleccionada. La información de costos y el flujo de efectivo neto anual se detallan en la siguiente tabla. Básicamente aquí tenemos 4 ubicaciones. Tenemos los costos de construcción, los ingresos efectivos anuales y la vida útil del proyecto, en este caso es igual. ¿Ya? Estamos trabajando justamente con una tasa mínima atractiva de retorno del 10% anual. Entonces, como nos dice la metodología, calculamos entonces los costos equivalentes totales, por ejemplo, a través del valor presente, y básicamente tenemos estos costos de construcción que ya están como valor presente, por lo tanto no los trasladamos a través de la formulación, sino solamente lo anotamos, ¿cierto? Son los mismos que están acá. Y luego ordenamos de menor a mayor costo. ¿Ya? Ahí, esa palabra, mayor. ¿Ya? En este caso dejamos acá, cambiamos, ¿cierto? El C lo dejamos primero, ¿cierto? Y seguimos con el A, el B y el D. Posteriormente el método nos dice, se calculan los beneficios equivalentes totales como valor presente, en este caso tenemos estos ingresos, ¿cierto? Como datos, entonces son los beneficios, justamente no tenemos más, y los trasladamos entonces a valor presente. ¿Ya? Aquí nos da básicamente estos ingresos anuales, ¿cierto? Por 30 años, como valor presente nos da para C 183, para 207.000 y de 395.000, etcétera, dólares. ¿Ya? Entonces, luego se elimina las alternativas que tienen una razón beneficio-costo menor a 1. ¿Ya? En este caso calculamos entonces la razón beneficio-costo para cada una de las alternativas. Ya tenemos, ¿cierto?, nuestros beneficios, ¿cierto?, que en este caso el valor presente de estos ingresos efectivos, y lo dividimos entonces por el valor presente, ¿cierto?, de los costos. En este caso coincide justamente costos de inversión de construcción, ¿cierto?, con este valor presente, y lo dividimos y obtenemos entonces nuestra razón en beneficio-costo. ¿Ya? El único alternativa, ¿cierto?, que da menor a 1 es la C, por lo tanto la eliminamos inmediatamente. Seguimos entonces con la A, la B y la D. ¿Ya? Entonces, se compara entonces ahora la alternativa A, que la definimos nuevamente, similar, ¿cierto?, al caso del análisis incremental de la tasa interna de retorno, como defensor, con la alternativa B, ¿cierto?, retador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, desarrollamos entonces este análisis incremental, donde básicamente tenemos el beneficio incremental, que es la resta, ¿cierto?, entre este valor presente,
¿cierto? De la alternativa retadora, en este caso B, menos la alternativa defensora, en este caso A. Y lo colocamos acá. El costo incremental, lo mismo, ¿cierto? Tenemos la alternativa B, ¿cierto? Como retadora, menos la alternativa A como defensora. Y son 75.000. Luego la razón beneficio-costo, bueno, es la división directa, ¿cierto? Entre todo. Eso dividido por costo. Y eso nos da 1.63, ¿cierto? Donde es mayor o igual a 1, ¿cierto? Elegimos luego la alternativa B, ¿ya? Como dice justamente el planteamiento que tenemos acá. ¿Ya? Calcular la razón beneficio-costo, ¿cierto? Del flujo neto incremental. Si la razón beneficio-costo incremental es mayor a 1, el retador, ¿cierto? Será el nuevo defensor. ¿Ya? Ganó B en este caso. Contrario, ¿cierto? Si hubiese sido menor a 1, ¿cierto? Se mantiene entonces el defensor, en este caso A, pero no es así. Entonces elegimos B, ¿ya? Por lo tanto, el A lo eliminamos, ¿ya? Y seguimos con la última alternativa, que sería D, ¿cierto? Desarrollamos de la misma manera y obtenemos entonces una razón beneficio-costo incremental de 0.88. En este caso, al contrario del caso anterior, ¿cierto? La razón beneficio-costo es menor a 1, por lo tanto, no elegimos el nuevo retador, sino que elegimos básicamente nuevamente la alternativa B, que ahora está como defensora. Y como no hay más, ¿cierto? Alternativas que elegir, bueno, ganamos entonces la alternativa B. Desde el punto de vista del cálculo por el valor presente, nosotros ya habíamos calculado, ¿cierto? O tenemos el valor presente de los costos de construcción, el costo inicial. Le sumamos, por ejemplo, el valor presente de los ingresos que calculamos y efectivamente B es el que me da para este flujo de activos, ¿cierto? Convencionales, me da un valor presente mayor que las otras alternativas. Por lo tanto, coincide justamente el razonamiento de metodología, ¿cierto? De la razón beneficio-costo a través del análisis incremental para la selección alternativa con respecto a la comparación, ¿cierto? Con el valor presente. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Quedó suficientemente claro? Sí, profe, todo claro. ¿Le quedó claro? ¿Sí? Muy bien.